Y continuamos hablando esta noche sobre el tema de educación, cuáles son las perspectivas, cuáles son los programas, cuáles son los planes, los objetivos que se está trazando el nuevo gobierno. Y tenemos a una invitada de lujo, tenemos el honor de contar con nosotros a la futura viceministra de Educación, Nancy Ovelar. Buenas noches, viceministra, ¿cómo está? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, un placer contarle a la audiencia de que Nancy es una antigua funcionaria técnica del Ministerio de Educación que ha pasado por muchísimos avatares de lo que es la práctica del desarrollo del día a día del Ministerio. Así es. La primera pregunta obligatoria, Nancy, en estos 5 años, ¿cuáles van a ser los, por decirte, por ponerte un número, los 2 o 3 objetivos principales de la gestión? Bueno, me preguntabas fuera de cámara cómo Exacto. estamos. ¿Cómo estamos en primer lugar? Sí, porque tanto uno lee. ¿Cuál es? O bueno, mejor dicho, históricamente los resultados nos dicen lo mismo. O sea, hace 20 años que venimos arrastrando resultados que de alguna manera nos señalan concretamente qué es lo que está haciendo falta al docente, que es el encargado de llevar el currículum en el aula, qué es lo que le hace falta a él. Y por eso nosotros definimos como el eje principal de esta gestión, de este gobierno, hacer llegar ese ministerio que lleva la política educativa, que se convirtió en una especie de monstruo burocrático, romper un poco esas lógicas burocráticas que rodean toda esa gestión y hacer que el ministerio llegue al docente, a ese maestro de aula que necesita directivas claras, oportunas, ciertas, en su día a día, casi en su hora a hora, en ese desempeño que tiene que tener con los estudiantes. Y como tenemos los estudios que nos dicen qué es lo que necesita el maestro, vamos a centrarnos en eso. Vamos a formar equipos de especialistas a nivel central, a nivel departamental y a nivel local. Y vamos a hacer que funcione esa red de responsabilidades, de actores que tiene el Ministerio de Educación, que empieza con el ministro, el viceministro, los directores departamentales, los coordinadores, los supervisores técnico-pedagógicos que tienen una función técnica de acompañamiento al docente y que hoy pareciera que están un poco dispersos, que no se concentran en ese acompañamiento que tiene que dársele al docente, al maestro, que es el que carga con la mayor responsabilidad en el aula, de un currículum ambicioso, un currículum que requiere competencias para desarrollar en el día a día. Entonces, básicamente lo que nos proponemos desde el gobierno entrante es eso, asistir al maestro ahí y por otra parte, mirar aquellas escuelas que están teniendo un buen desempeño, porque sí tenemos, o sea, si bien hay un 85-90% de escuelas que tienen un desempeño por debajo de lo esperado, hay un 10, 12, 15% de escuelas, de instituciones que sí son efectivas. Y ahí, ¿qué pasa? Entonces queremos voltear la mirada hacia esas instituciones, rescatar la mística, porque eso se transmite. Eso, viceministra, es algo central lo que acabas de decir, porque en este programa, aquí la audiencia, bueno, y quienes tuvieron la desgracia de tener que escucharme los años que estuve en el Congreso, le decía, con el hecho de que haya un solo ejemplo de algo que funciona, significa que puede ser replicable. En educación, ¿qué tenemos que hacer para replicar un buen ejemplo, un buen caso de éxito que muchos tenemos, como ha señalado? Y en primer lugar tenemos que comunicar. Vos sabés que como comunicador que estás en esta función ahora, sí, que nosotros, la comunicación es un instrumento poderoso. El sistema educativo es un medio masivo de comunicación poderoso que tiene a todos sus comunicadores en aula
4 horas con los niños y con objetivos. Entonces, yo rescato el valor de la comunicación. Tenemos que visibilizar aquellas escuelas en donde uno entra y respira un clima distinto, que sí existen. Sí. Nosotros tomamos eso como una causa, porque está bastante desmoralizado el sector docente. Y el maestro es un héroe que hoy asume un montón de responsabilidades sumadas a la de enseñar, para la cual a veces no tiene todas las respuestas porque no tiene todas las herramientas. Entonces nosotros queremos fuertemente apoyar al maestro, identificar a los buenos, sumarles a los equipos de capacitación, a los buenos docentes, visibilizar las escuelas efectivas y inyectar un poco de mística, un envión anímico positivo para esas instituciones que sí marcan la diferencia y que sabemos que existen. Con respecto a la preparación que tienen los docentes, que es una preocupación, yo no digo que sea una cuestión objetiva, más allá de las pruebas que ya hemos tenido y nos han dado algunos indicadores. El maestro, a través de vamos a llamarle, de los nuevos medios de las nuevas tecnologías, además, hoy en día es más fácil de poder formarlo o poder acomodar su preparación para afrontar el gran desafío de tener a un grupo de alumnos que están sobreinformados, lo cual no significa que estén formados. Sí. O en realidad vamos a tener que hacer algunos ajustes más de tipo de números de estudiantes en aula o demás. Bueno, nosotros tenemos, fíjate que hay un escenario hoy que puede ser, como dice mi colega Robert Cano, el que asume la parte de la formación de docentes, porque él asume el Viceministerio de Educación Superior. Tenemos hoy la oportunidad de, por un lado, van a ir saliendo progresivamente en estos 5 y 10 años un número importante de docentes del sistema. Esos docentes que son migrantes digitales, que no tienen la rapidez para manejarse con la tecnología, que probablemente hoy sea una dificultad. Entonces vamos a poner el énfasis en los nuevos docentes, en la formación inicial de los nuevos docentes que van a ir entrando al sistema. Para eso vamos a tratar de captar a los mejores. O sea, vamos a tratar de hacer que entrar al sistema educativo sea algo atractivo. Eso por un lado. Por otro lado, en términos, me preguntabas, ¿cómo está el docente? ¿Cuál es su formación? Nosotros, como te decía, reiteradamente el sistema nos fue dando la información del perfil de los docentes que están en aula hoy. Identificamos claramente que tenemos un docente que conoce la didáctica general, pero en muchos casos desconoce la específica. Esa didáctica específica que te permite enseñar y desarrollar capacidades más complejas en áreas como ciencias, matemáticas, comunicación. ¿Por qué? Porque si bien se recibe desde el Ministerio una formación, esa formación también es general. No se ha enfocado la formación específica para las disciplinas. Entonces hoy nosotros planteamos asistir al docente con un material que incorpore tecnología, pero que básicamente le muestre el camino de la disciplina que está enseñando. El maestro de primer grado va a recibir el planeamiento del primer grado de todo el año, como para no perderse, con actividades, herramientas que le permitan variar su práctica. Porque la otra cosa que sabemos por los estudios es que los maestros no enseñan lo que no saben. Claro. Los chicos tienen bajo rendimiento en la resolución de problemas donde se aplica la raíz cuadrada, porque probablemente el desarrollo de la raíz cuadrada ya es un procedimiento complejo que el maestro, como no domina, fue saltando sistemáticamente. Y eso es lo que se refleja en la prueba, en la medición.
en esta prueba censal que se hizo en el 2015, que nos revela, lo mismo pasa con la cuestión de la comunicación. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? Y pasa que tenemos que contextualizar los textos que enseñamos. Yo contaba el otro día que en una experiencia que hicimos con videoclases, veo, por ejemplo, que una maestra del interior usa un texto que es del burro y la cebra. Y en medio del texto, el burro le compara a la cebra con un presidiario. Entonces yo me pregunto, ese no es, si bien es un texto que podemos abordarlo en estudiantes de más grado, esto era en un 6º grado, ¿cómo puede ese estudiante comprender que el burro le está comparando a la cebra con un presidiario porque en las cárceles, si no es una realidad nuestra? Claro. Entonces, aquí no le vestimos a lo interno. Entonces, la pregunta no induce a la reflexión y a la comprensión, sino es una pregunta mecánica. ¿Qué le dijo el burro a la cebra? Y la cebra le contesta. Entonces, el alumno, para responder los ejercicios de esa clase, recurre al texto y transcribe literalmente lo que le dijo el burro a la cebra y que lo comparó con un presidiario, y luego tiene que buscar qué significa presidiario en el diccionario y le cuesta vincular eso con su realidad. Nosotros necesitamos producir saberes significativos que tengan sentido a los estudiantes, y para eso es importante que cuando planificamos esa tarea de inteligencia que te permite anticipar lo que va a pasar para producir el aprendizaje en tu estudiante, cuando estás planificando, vos, maestro, elegís un texto que sea significativo, que hable del aguará, de los animales más propios nuestros, o de una realidad más propia de nuestro contexto, que sea fácil para el estudiante entender y construir el sentido en torno a eso. Con respecto al tema de la individualización y la jerarquización por méritos, utilizando arbitrariamente el castellano, si podemos hacer una clasificación, esa es una tarea que hoy el Ministerio se encuentra en condiciones técnicas de poder realizarlo, viceministra. Bueno, nosotros lo que vemos también es un ministerio sin herramientas. En realidad, las herramientas existen, porque el estatuto docente está, el que existe, no hace falta modificarlo. Eso tiene una serie de herramientas que puede el responsable de la institución, el director, que es un líder pedagógico, que comprende su misión, que puede ir aplicando en términos, me refiero a las cuestiones disciplinares, por ejemplo, o puede ir reconociendo el trabajo de aquellos docentes que claramente sobresalen, que sí existen, ¿verdad? Es bastante desalentador para el docente que deja todo en la cancha. Primero, ser remunerado igual o a veces peor que ese que no hace ningún esfuerzo. En ese sentido tenemos que idear mecanismos, y yo creo que con eso que te contaba al principio, de visibilizar los buenos maestros, iremos como supliendo eso, pero de hecho necesitamos seguir construyendo un sistema que promueva la meritocracia. O sea, pero además esa es una tarea que no es solamente de la escuela, es de toda la sociedad. Absolutamente. O sea, como sociedad necesitamos. Totalmente, viceministra. Sí. Estamos hablando con la viceministra Nancy Ovelar. Ella va a ser la encargada, lógicamente, de ser la memoria histórica de este Ministerio de Educación y Cultura y Ciencia, que en este momento tiene un rol fundamental, y eso ya no lo dudamos. Vamos ya a la pausa, y para la vuelta de pausa vamos a preguntarle a la viceministra cómo es, qué es lo que espera ella de las importantes mediciones a nivel internacional que se van a hacer en los próximos años, porque es una decisión tomada por una administración anterior y
que va a recaer en la siguiente, y vamos a tratar de hablar un poquitito de política educativa de Estado y no solamente de gobierno. No se vayan, que volvemos después de la pausa. Y continuamos hablando con la viceministra Nancy Ovelar de un tema que yo le había planteado ya fuera de cámara, que es la decisión, bueno, que ella también tomó, porque era ya parte del sistema educativo, pero en otro gobierno, en el gobierno se está yendo, de las pruebas PISA. Ustedes escucharán a cada rato, por sus siglas significa el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos. Y está establecido por normas de la organización de la OCDE, del Club de Países Desarrollados, y que este gobierno, viceministra, va a tener un rol muy especial, porque esto es una decisión que se tomó en un gobierno anterior, en una administración anterior, pero básicamente la medición se hace sobre el filo del inicio de lo que ustedes están haciendo. Sí. O lo que ustedes van a empezar a hacer y a realizar. Así es, Sebastián. Yo te decía que hubiera querido que esperemos un poco más, pero bueno, el otro día cuando hicimos la reunión de transición nos informaron que hay 3 pruebas en ciernes. Una es la de PISA, otra es la ERCE, que es la del laboratorio de la UNESCO, y creo que otra es la del SNEP, la nacional. Sí. Entonces vamos a tener 3 fuentes de información que esperamos que nos sirvan como de línea de base para, después de 5 años, poder aplicar otra prueba y, bueno, medir cómo ha impactado lo que hemos planteado como política nosotros, ¿verdad? Yo no sé cada cuánto es ERCE, PISA es cada 3 años, o sea que al tercer año, o sea, si este año empiezan, quizás al tercer año, en 3 años ya podríamos tener alguna evolución. Sí. A mí, de todas maneras, me parece una jugada arriesgada, audaz, por llamarlo de alguna manera, no arriesgada, audaz, pero es importante saber cómo estamos ubicados. Creo que va a ser sano, ¿no? Sí, lo de PISA. Son pruebas estandarizadas, internacionales. Que también tienen sus críticas. Sí, yo creo que nosotros tenemos que profundizar en otro tipo de estudios que rescaten también otras cosas. Nosotros tenemos comunidades que construyen en torno a la escuela toda una realidad y toda una vida de armonía con el entorno, por ejemplo. Esas cosas no se miran con PISA. O sea, igual yo creo que como MEC, nosotros ahora que vamos a ser Ministerio de Educación y Ciencia, tenemos que seguir ahondando en otro tipo de investigaciones que nos permitan recoger a veces las perlas que tenemos en el interior o mismo aquí en Asunción, en experiencias de comunidades educativas que funcionan de manera diferente y que con una prueba estandarizada uno no puede ver todo el valor que tienen. O sea, eso básicamente. A mí me interesa muchísimo eso. Esa es la parte que quizás más me apasione. Sí. Y te cuento una cosa que le comentaba también en el bloque anterior a Robert Cano. La verdad que no sé si hoy, pero estuve hablando con él y le decía una frase que leí pintada en una pared del Uruguay en un viaje que hice al principio de este año. Decía, la escuela es mi segundo hogar, pero mi hogar es mi primera escuela, decía. Sí, y allí hay, lo he leído yo por lo menos a Recalcati, a Massimo Recalcati, psicoanalista italiano que escribió El Retorno a la Escuela, un libro muy importante, donde él habla que se ha roto esa tradición milenaria de alianza entre padres y docentes y que eso hace muy difícil educar a los niños. Hoy estamos realmente ante una generación de padres demasiado cuidadores de los niños. Y en realidad yo creo que hay como 2 escenarios. El ambiente urbano es distinto. El ambiente urbano tiene sus matices. Yo encuentro que en las zonas rurales
es más posible todavía construir comunidad educativa en torno a la escuela. En la ciudad es más difícil, los padres viven más corriendo y esa crítica que a veces escuchamos de los maestros, que los padres depositan a sus hijos en la escuela como una especie de guardería, ¿verdad? Perdiéndose ese diálogo en torno al aprendizaje y a la función de la escuela y a la función de la familia. De hecho, yo creo que hoy la escuela es el receptáculo de toda la crisis social que vive y del tejido social que se origina en la familia, en familias monoparentales donde es una sola persona la que... Ese modelo de familia, de padres y madres presentes no es... O sea, los tomadores de decisiones tenemos que tener muy conscientes de la diversidad de modelos de familia con la que la escuela hoy se relaciona. Y en torno a eso, ir construyendo con creatividad modos de comunicación. Yo no sé si se rompió, lo que sí sé es que hay un cambio de lógica en ese relacionamiento. Y también noto que en las zonas rurales está más conservada están más castigados por la pobreza, pero también hay como una tierra más fértil para construir comunidad educativa. La urbanización acelerada afecta la vida escolar en las escuelas urbanas y tenemos maestros estresados, con los mismos problemas que las familias de los chicos que reciben. Entonces ahí hay una complejidad nueva que tenemos que ser muy, muy críticos y muy prudentes a la hora de ir tejiendo nuevos modos de relacionamiento. Totalmente. Y en estos 5 años, porque aquí también hay otra situación que lo analizábamos en este programa, en un capítulo anterior, cuando hablábamos sobre el tema de la educación y el trabajo. Vamos a ver en este proceso de 5 años, en este quinquenio, un mayor enfoque en aquellas disciplinas que antes estaban un poco relegadas como expresión, no se llaman así, pero voy a hablar de lo que hoy te piden los gerentes de empresas y los de recursos humanos principalmente. Sí. Expresión oral, proactividad, un poco valoración, inteligencia emocional, valoración al arte, imaginación. ¿Se va a trabajar en eso o también va a depender del perfil de cada comunidad y de cada escuela? ¿Se tiene esa posibilidad de bajar líneas? Yo confío muchísimo. Y cuando hablaba de tecnología, eso también quiero aclarar, sobre todo para la teleaudiencia, no estamos hablando de darle computadora, estamos hablando de usar el WhatsApp, ¿verdad? De pasarnos por WhatsApp por WhatsApp las cosas, sí. Las notas por WhatsApp. Sí. Podemos hablar de que estamos conscientes, por lo menos en el Ministerio, que nos enfrentamos a una sociedad en la cual las fuentes de trabajo van a ser diferentes a las nuestras, a los padres y los chicos que hoy están en el sistema educativo. Sí. Fíjate que ese es un tema apasionante porque además es un tema que divide. Yo creo que la escuela tiene que darle al individuo una serie de competencias para enfrentar cualquier futuro. Esos 12 años que un ser humano está en la escuela tiene que proporcionarle, y para eso tenemos que trabajar con el agente más importante, que es el docente. Por otro lado, tenemos voces que nos dicen, no, la educación para el trabajo. Nosotros tenemos instituciones emblemáticas, los colegios técnicos de nuestro país son colegios emblemáticos que han sido caracterizados por, donde la gente quería llevar a sus hijos porque eran famosos por ser colegios de calidad. Eso queremos recuperar, esos colegios técnicos emblemáticos. Vamos a trabajar fuertemente con los equipos de esos colegios técnicos, pero igualmente vamos a ir pensando, porque es importante que nosotros como sociedad definamos qué tipo en términos económicos, qué tipo de sociedad vamos a hacer. Exactamente. No podemos
poner la educación en función a la demanda de un solo sector, que requiere mano de obra para esto o para lo otro. Van a pedir, yo decía... perdón, sí, discúlpame, sí. viceministra, ¿van a pedir en ese sentido que el presidente considere su inclusión dentro del equipo económico, el equipo estratégico? Porque esto que nos está diciendo es sumamente, hasta te diría, es bastante lógico, ¿verdad? O sea, intuitivo, que el que está, el ministro de Educación esté escuchando hacia dónde va a caminar la economía del país. Y hasta hoy es como que los gobiernos han dicho la educación sí, la educación sí, la educación sí, la educación, pero a la hora de tomar grandes decisiones, bueno, en realidad lo que se define es el presupuesto para la educación. Sí. El presupuesto es lo último. Si no sabemos a dónde vamos a ir, o sea, vamos a seguir gastando más y más, pero no nos vamos a ningún lado. Sí, así es. Nosotros tenemos que aprender como sociedad que así como todo el mundo le da la importancia en el discurso de la educación, es el centro de todas nuestras preocupaciones, y del mismo modo la educación como instrumento estratégico de desarrollo de un país, por supuesto que tiene que formar parte de ese equipo estratégico que piensa hacia dónde va a ir el país en términos de desarrollo económico y social, porque esas dos cosas van de la mano. O sea, no podemos plantearnos un desarrollo económico per se sin pensar en el tipo de persona que queremos formar. Por eso nosotros, y atendiendo a eso, queremos recuperar, porque vemos también que hay experiencias en otros países que han optado por incorporar fuertemente el componente cultural, el deportivo, como alternativa para los estudiantes. Nosotros queremos apostar fuertemente a eso, estimular a nuestros jóvenes. Yo contaba que el otro día que me llamó la atención ese equipo de Islandia. Sí, increíble. Que ese equipo de Islandia que nos deslumbró en el Mundial, que uno preguntaba por sus jugadores. Creo que el arquero que le atajó el gol a Messi era un productor cinematográfico. Sí. El director técnico era dentista. O sea, un país en donde evidentemente el fútbol no era, pero bueno, lograron armar un equipo que deslumbró. Indagando un poco sobre Islandia, encontré unos datos súper claves, porque se conectan con lo que nosotros pensamos hacer aquí. En Islandia tenían los más altos niveles de consumo de alcohol, los más altos niveles de consumo de cannabis y de tabaco. Entonces ellos empezaron a meter en los colegios medios una apuesta fuerte al arte, a la cultura, al deporte, y fueron bajando en poco tiempo. Creo que en 2 tramos, 20 años, 10 años y 10 años, fueron controlando los índices y fueron bajando, pero casi mágicamente. O sea, es impresionante. Yo sé que Islandia es un país pequeño y que las políticas de este tipo pueden impactar de manera más rápida, pero nosotros también somos un país pequeño. Exacto. Y podemos, nosotros, yo soy producto de una escuela que ofrecía todo. De Centro Regional de Educación de Concepción, siempre lo digo con orgullo, nosotros teníamos, soy tetracampeona de básquetbol a nivel nacional. Eso es familiar. Sí. Hacía teatro, hacía declamación, canto también. Así que deporte y todo lo que se pueda hacíamos, y hacíamos fines de semana. Y después teníamos los campeonatos nacionales de centros regionales que vamos a reprisar ahora, vamos a recuperar. Tenemos que estimular a nuestra juventud a encontrarse a sí misma, a desarrollar sus potencialidades. El arte es un mundo fantástico, ilimitado. El cielo es el límite en ese sentido. Y nosotros tenemos que vincular la producción cultural a toda la actividad cultural del país. Y cuando digo vincular la producción cultural es, aquí en el Paraguay a un artista, y lo digo por experiencia, le cuesta tremendamente
hacer andar una iniciativa que promueva su arte. Él tiene que ser el productor, el comunicador de su propio trabajo. O sea, no tenemos un esquema de producción cultural que estimule y que descubra talentos, que promueva talentos. Entonces, la escuela puede vincular eso. Nosotros necesitamos no solo de una revolución educativa, necesitamos de una revolución cultural que nos permita descubrir la maravilla que tenemos en materia de talentos en nuestro país. Y la escuela puede hacer eso. Viceministra Nancy Ovelar, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Le deseamos a usted, al ministro Peta, al viceministro Robert Cano, que también nos acompañó, el mayor de los éxitos, porque el éxito de ustedes va a ser nuestro éxito. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, estamos en esta cruzada, que es una cruzada realmente por la educación. Y quiero decir a los maestros que les tenemos, que son el principal objetivo de nuestra gestión, los maestros, los alumnos, los supervisores, los directores. Vamos a llegar junto a ustedes. Na peime muavema y pene año, pembo es aope. Ore aremaros esa yo va epa la picote va eisa itepa ikatu ya yo que coja llamo pu apeñan de bo es ao y conteme va opa va vere. Upeisa no majeta penerendape. Muchísimas gracias a esa capaitela. El mensaje final me parece que fue muy claro. Muchas gracias y vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones finales. ¿Cuál es el tipo de educación que queremos? Bueno, tuvimos dos opiniones hoy aquí de quienes van a estar a la cabeza del Ministerio de Educación y Ciencias. Yo creo que más allá de lo que pueda discutirse en esos ámbitos, es muy importante que usted, señor, usted, señora, colegas, padres que estamos llevando a nuestros hijos a la escuela, al colegio, podamos plantearnos todos los días qué es lo que están aprendiendo en la escuela, si es que están aprendiendo algo, o cuáles son las dificultades que tienen, si es que tienen esas dificultades. El 1 de julio, hace poquito nada más, poco más de un mes, moría en el Reino Unido Gillian Lynn, una mujer de la cual tampoco yo sabía mucho hasta que leí y escuché las charlas de este extraordinario especialista en educación, Sir Ken Robinson, inglés, hoy en día trabajando en la Universidad de Stanford, nada menos en un proyecto un poco ambicioso, que es transformar el sistema educativo de los Estados Unidos. Le decía yo, un poco ambicioso. Él contaba que Gillian Lynn a los 8 años, ya enseguida les voy a contar quién es Gillian Lynn, tenía problemas en la escuela porque los docentes le decían que no, le llamó a los padres y le dijo: su hija no sirve para la escuela, su hija no se queda quieta. Entonces ellos, muy preocupados, llevaron a la niña a un psicólogo que habló con ella durante algún tiempo, y en una de las sesiones que había asistido con su madre, se levanta con la madre y sale y deja prendida la radio con una música bastante movida. Y la madre le pregunta: ¿qué es lo que tiene mi hija? Y el psicólogo le dice: señora, su hija no está enferma, fíjese. Y la niña estaba bailando y dando vueltas alrededor de aquel despacho de aquel psicólogo. Su hija quiere bailar, le dijo. Y fue así entonces que la mamá de Gillian Lynn, ya hace muchos años, allá por el año 1934 aproximadamente, la llevó a una escuela de danza, donde ella misma contaba años después que había llegado al cielo porque veía a niñas como ella y niños que se expresaban con el cuerpo. ¿Qué significa esto, o qué significa en términos modernos esto, o lo que nos describe Sir Ken Robinson en su libro El Elemento? Que para educar y para ser una mujer exitosa, como después fue Gillian Lynn, que es una de las mujeres, murió siendo una de las mujeres más ricas del Reino Unido, que fue bailarina principal y coreógrafa después del Royal Ballet de Londres,
y que fue nada menos que la coreógrafa y la productora de éxitos de taquilla que se mantuvieron durante décadas en Broadway, como Cats o El fantasma de la ópera, fue que ella en realidad no le interesaba tanto la tabla del 3, no le interesaba tanto saber el nombre de los expresidentes de su país. ¿Y es eso menos importante o más importante? No se trata de eso, se trata en qué uno puede ayudar al niño para que encuentre su elemento. A mí me sorprendió gratamente que hoy, a diferencia de como han dicho gobiernos anteriores, hayamos escuchado a la viceministra decir, y a los dos viceministros estuvieron con nosotros hoy decir, nuestro objetivo va a estar en los docentes, porque el docente es el que tiene que comprender cuál es el elemento del niño. Ken Robinson nos dice, y les invito a que lo vean, están en las charlas de TED, están en su libro El Elemento, que lo pueden comprar o pueden descargar en distintas plataformas, que encontrar el elemento significa tratar de centrar la formación del alumno en aquellas cosas que le gustan al niño. Resulta que nosotros tenemos hermanos, familias numerosas, tenemos gemelos, que yo le preguntaría a ustedes, señor, señora, que tiene más de un hijo, si es que sus dos hijos o tiene dos hijos que sean idénticos, y la respuesta es no. Pues la sociedad industrial nos ha enseñado a nosotros de que los niños, por el solo hecho de nacer en el mismo año, tienen que ser todos miembros de un mismo grupo y aprender todas las materias de lunes a viernes en un tedioso horario que al final del año terminamos, yo también recuerdo, casi odiando. Pues esa era la formación de la era industrial. Hoy en día, en la era del conocimiento y la información, eso ya no sirve. Los sistemas educativos en todo Occidente se están replanteando, y se están replanteando justamente, decía yo, y algunas quejas o algunas críticas a la prueba PISA, en función no de lo que se sabe en lectoescritura o en ciencias exactas o en ciencias naturales. Se está replanteando en función a lo que el aprecio a la cultura, a la inteligencia emocional, al amor al arte y a la expresión corporal, verbal, tienen los alumnos. Nosotros nos ocupamos de eso en nuestras casas. Y si no lo hacemos sería hora que lo hagamos. Porque quizá muchas veces cuando leemos la libreta de nuestros hijos con notas que a nosotros no nos satisfacen, no es porque nuestros hijos no puedan aprender, es porque se están aburriendo en la escuela. Y si se están aburriendo en la escuela, hay que colaborar con el docente. Créanme. Y me van a decir, pero para eso pagamos los impuestos y demás, pero créanme que nada va a ser suficiente para el mercado laboral del futuro que espera a nuestros hijos, que va a ser mucho más exigente que el que tenemos nosotros. Ojalá que esta noche haya sido una noche interesante de reflexión sobre el tema de educación, que es un tema que nos afecta a todos, absolutamente. Y sobre todo afecta a los niños, que son el mayor capital que tenemos. Y que ojalá que cuando decimos que son el mayor capital que tenemos, no dejemos ese capital nomás entregado al Estado, como queremos muchas veces hacerlo, sino que nos hagamos también responsables nosotros en nuestras casas. Si valen tanto, cuidémoslo. Muchas gracias y será hasta el próximo martes.